Capítulo 10. La vulnerabilidad de los sentimientos. Al recoger la nota de ese día, Esteban sintió que algo había cambiado. Había una carga emocional diferente en las palabras de su amiga, algo que le transmitía no solo las ideas de siempre, sino una sensación de fragilidad, como si hubiera abierto una puerta a un lugar escondido en su interior. Había en esas líneas una necesidad urgente, un miedo que casi podía sentir al leer. A veces siento que estoy construyendo algo aquí, en estas palabras que te escribo. Algo que es parte de mí y que no sé cómo dejar a la vista de alguien más. Y eso me da miedo. Abrirme de esta manera me hace sentir como si estuviera en el borde de un precipicio, mirando hacia abajo, sin saber si encontraré un suelo firme o un vacío. Nunca he sido de las personas que muestran su vulnerabilidad, que cuentan sus miedos. Pero contigo siento que quiero ser honesta, que necesito serlo. Esteban leyó esa confesión con el corazón acelerado. Él también había experimentado esa sensación de estar al borde, de caminar una cuerda floja entre la seguridad de su silencio y el riesgo de mostrarse tal como era. La nota de su amiga había puesto en palabras algo que él había sentido pero que nunca había tenido la valentía de escribir. Así que esa noche decidió responderle con la misma sinceridad que ella le había ofrecido. ¿Sabes? Creo que el miedo a mostrarnos vulnerables es una de las cargas más pesadas que llevamos. Siempre tratamos de mantener una fachada, de no dejarnos ver realmente, y vivimos temerosos de que alguien descubra lo frágiles que somos en el fondo. Pero a veces pienso que la verdadera fortaleza está en aceptar esa vulnerabilidad, en abrirnos y confiar en que no siempre seremos lastimados por mostrarla. Me doy cuenta de que me estoy permitiendo ser más honesto, más real, en el anonimato de nuestras notas, tal vez sea que siento que eres alguien a quien, de alguna manera, puedo mostrarle lo que nunca me atreví a enseñar. Al día siguiente encontré una respuesta breve, pero que cargaba una emoción intensa. Gracias. Gracias por permitirme ver que todos somos frágiles de alguna forma. Me hace sentir menos sola. Esa respuesta tocó algo profundo en él. Se dio cuenta de que de algún modo sus miedos, sus inseguridades y sus dudas sobre la vida y la soledad se reflejaban en esa relación que había construido a través de mensajes. En cada carta estaba abriendo su corazón, dejando que alguien lo viera sin el disfraz de la cotidianidad. Y esa conexión, esa complicidad compartida, lo hacía sentir que al mostrar sus sentimientos, no solo se hacía más vulnerable, sino más humano. Unas semanas después Esteban decidió abrirse aún más, una experiencia compartida que hasta entonces había guardado para sí mismo, un recuerdo doloroso que le hacía difícil confiar en otros. Hubo una época en la que pensé que la vulnerabilidad era un error. Cuando era joven entregué mi confianza a alguien que me dejó, y esa herida hizo que me cerrara, que me cubriera con una coraza. Desde entonces me acostumbré a esconder mis sentimientos, a evitar el riesgo de ser herido. Pero de alguna manera, al escribirte siento que algo en mí se suaviza. Es como si en cada palabra pudiera ver mi propio reflejo y darme cuenta de que todos somos, en el fondo, seres frágiles tratando de encontrar un sentido, un lugar donde pertenecer. Su amiga respondió días después, y él notó en su respuesta un tono más personal, más profundo que nunca. Ella también tenía heridas y en su respuesta compartió algo que lo conmovió profundamente. Entiendo lo que dices. Cuando era más joven, también abrí mi corazón y me hicieron daño. Me tomó mucho tiempo dejar de culparme, de pensar que el problema era yo. Pero ese dolor me dejó cicatrices, cicatrices que hasta ahora tengo miedo de mostrarme. A veces, mientras te escribo, siento que estoy dejándote ver partes de mí que ni yo misma comprendo por completo. Quizás porque sé que en estas cartas no hay juicio, solo hay un reflejo de lo que somos. Aterra, también me reconforta. Esteban sintió que esa confesión era como un espejo. Los dos se estaban dejando ver en sus momentos de mayor debilidad, aceptando que no eran perfectos, que estaban llenos de dudas y miedos, y que, de alguna forma, esa sinceridad los hacía más fuertes. Empezó a comprender que esa relación se había convertido en algo vital para ambos, algo que les permitía reconciliarse con sus propias heridas y encontrar consuelo en la aceptación de sus defectos. Esa noche antes de dormir, Esteban se dio cuenta de que había comenzado a esperar sus mensajes no solo por la conversación, sino por el sentimiento de seguridad que le brindaban. Sabía que a pesar de la incertidumbre había en esa conexión algo especial, algo que le daba un propósito.
Reflexionó sobre cómo los momentos en los que había permitido que alguien se acercara habían sido aquellos en los que paradójicamente se había sentido más completo. Decidió escribirle una última reflexión esa semana, una especie de confesión sobre lo que sentía al compartir esa vulnerabilidad. Cada mensaje, cada palabra que intercambiamos, es como un pequeño hilo que teje algo nuevo en mi vida. Siento que al ser vulnerable contigo, al mostrarme sin miedo, estoy recuperando una parte de mí que creía perdida. Me estoy permitiendo sentir, aceptar que no siempre tengo que ser fuerte. Y eso, creo, es uno de los regalos más grandes que he recibido. Gracias por permitirme ser yo mismo y por mostrarme que no estoy solo en mis miedos. La respuesta de su amiga fue igualmente íntima, reflejando una gratitud que él no esperaba. Gracias a ti. Por recordarme que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una forma de abrirnos a los demás. Por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy compartiendo mi vida con alguien, y eso me da una esperanza renovada. A veces pienso en cómo sería conocernos realmente, pero luego recuerdo que quizás esta distancia es lo que nos permite ser tan sinceros. Gracias por estar aquí, y por recordarme que no estoy sola. Esteban guardó esa nota en su bolsillo y al caminar de vuelta a su casa, sintió que algo dentro de él se había transformado. La vulnerabilidad que alguna vez había temido, se había convertido en una fuente de conexión, una puerta a una forma de relacionarse más auténtica. Se sintió agradecido de haber encontrado a alguien con quien podía ser él mismo, alguien que, a pesar de la distancia, había logrado tocar su vida de una manera que pocos habían conseguido. Esa noche, antes de dormir, miró el techo de su habitación y por primera vez en mucho tiempo, sintió que su soledad se había disipado. Comprendió que a través de esa conexión, había aprendido que la vulnerabilidad no lo hacía débil, sino humano. Estaba listo para enfrentar el mundo con un corazón más abierto, sabiendo que en algún lugar, había alguien que lo comprendía.